Estoy en compañía de un campeón, Javi Guerra. Y digo de un campeón porque tiene tras de sí un palmarés impresionante. Ha sido varias veces, innumerables veces, campeón de España. De maratón, medio maratón, campo a través, en ruta. Bueno, cuéntanos, Javi, ¿cómo se lleva tanto éxito? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la verdad que muy contento, sobre todo pues eso, porque se ve reconocido un poco pues todo el esfuerzo de muchos meses e incluso años. Por ejemplo, pues eso, el pasado domingo con el título de campeón de España de maratón, pues al final es el esfuerzo de 4 meses muy duros, en este caso porque la preparación encima pues con el tema de las nevadas aquí en Segovia enero y febrero ha sido muy complicado para poder entrenar. He tenido que irme muchas veces a Madrid a poder realizar los entrenamientos. Entonces, cuando consigues un éxito así y encima hacer marca personal, pues la verdad que te sientes pues muy, sobre todo muy recompensado al esfuerzo de mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas ya tú participando? Porque entrenando ni se sabe. A ver, yo desde muy pequeño, porque la figura de mi padre siempre pues ha estado muy presente, él ha sido atleta y yo iba con él desde muy pequeño a las competiciones, pero sí que es verdad que a lo mejor desde los 15, 16 años es cuando ya empecé a dedicarme un poco más en serio al atletismo, porque también pues practicaba otros deportes como el fútbol, pero sí que es verdad que con 16 años ya fue cuando el entrenador de mi padre, que también fue mi entrenador, decidió, me dijo, me recomendó que tenía que ya decantarme por un deporte y entonces fue cuando elegí el atletismo y ahí es cuando a partir de los 16 años me dediqué un poco más ya de manera más en serio a este deporte. Hablas de tu padre porque tu padre ha sido también un campeón, un atleta. Él ganó el campeonato de España de cross y ha sido todo un ejemplo para ti, supongo, tu gran maestro. Sí, sin duda, yo siempre lo he dicho que mi padre siempre ha sido mi referente. Él por circunstancias, pues no ha tenido la suerte que he tenido yo de poder dedicarme pues, de manera completa a este deporte. Él tuvo que dejarlo a los 23 años, quizá cuando mejores prestaciones tiene un deportista, luego volvió a los 30, o sea que ha sido una carrera, como dicen, de muchos obstáculos y no pudo brillar yo creo que todo lo que tenía en las piernas, entonces en ese sentido pues la verdad que para mí pues siempre ha sido un referente y ya te digo que siempre que íbamos a las competiciones iba con él y él ha sido un poco el que ha hecho que siga su camino y me decante también por este deporte que es muy sacrificado, que hay que esforzarse mucho, pero a la vez tiene un encanto especial y sobre todo pues eso, yo creo que es un deporte que te enseña muchos valores. Te enseña muchos valores, es muy sacrificado, pero tú eres muy joven, tienes 34 años y llevas mucho tiempo en esto. ¿Te has perdido algo? Bueno, evidentemente, a ver, hay que renunciar a cosas como pueden ser, pues eso, el llevar una vida un poco la que lleva un joven habitual, el salir con tus amigos de cena, salir por ahí, a lo mejor pues renunciar a ciertos viajes, al poder disfrutar más con tu pareja a lo que es un día a día pues salir a cenar, no sé, son muchas cosas que renunciar en el sentido de que hay que llevar una vida muy ordenada, muy equilibrada y pues no te permite hacer pues a lo mejor lo que hace un chaval de 30, 35 años. Entonces en ese sentido sí que es verdad que sobre todo pues un poco mi entorno, en este caso pues mi mujer, tengo que darle las gracias porque claro, el que se esfuerza y el que se sacrifica soy yo, pero ella también es partícipe porque es la que está conmigo. Entonces en ese sentido pues yo creo que hay que darle las gracias y sobre todo eso sí, como te digo, hay que renunciar a bastantes cosas, pero que luego sí que es verdad que compensan porque, bueno, luego también la vida del deportista no es eterna, son unos años y hay que aprovecharlos al 100%. De todas formas, ¿has renegado alguna vez de esta vida tan demasiado organizada, ordenada, que por otra parte es necesario? Pero ¿alguna vez has echado de menos esa vida que llevan tus amigos y en la que tú muy bien has descrito, pues no has podido hacer lo que ellos hacían? ¿Alguna vez te han dado ganas de tirar la toalla? A ver, tirar la toalla no, porque es un deporte que me encanta y disfruto haciéndolo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, una época que estuve en la residencia Blume durante 5 o 6 años en el centro de alto rendimiento, pasé unos años muy malos porque, bueno, mentalmente estaba muy bloqueado, me ha parecido mucha crisis de ansiedad, el hecho de estar allí con todos los atletas y con todos los deportistas viviendo 24 horas quizá en un círculo muy cerrado me presionó mucho y fueron años muy duros en los que sí que es verdad pues que no tenía muchas ganas
sobre todo de competir. Entrenaba muy bien, pero llegaba a las competiciones y no rendía a mi nivel, muy bloqueado. Entonces, pues ahí fueron momentos muy duros. Pero bueno, que supe rehacerme, me volví aquí a Segovia, encontré otra vez mi sitio. Yo creo que estar aquí con mi gente y en mi casa, yo creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Y entonces, pues sí que es verdad que en esos años, entre el 2006 y 2010, 2011, fueron años complicados porque no saqué el rendimiento que tenía y sobre todo porque mentalmente estaba muy bloqueado. Claro. Porque eso también influye. Te iba a preguntar, a propósito de lo que estás diciendo, de los mejores momentos y los peores. Los peores has descrito alguno, incluso te has lesionado, supongo. Sí. Eso también para vosotros es un fastidio, ¿verdad? Sí, siempre lo decimos que los deportistas a lo peor que nos puede pasar en la vida deportiva yo creo que son las lesiones. Yo evidentemente, pues bueno, he tenido varias, alguna más grave que otra, pero sí que es verdad que lo peor que me pudo pasar fue cuando el 2016 en los Juegos, cuando tuve aquel problema tromboflebitis en el gemelo, que pues aparte de que es una lesión es más que una lesión, es decir, es un tema ya que importa más la salud, que ahí ya fue un tema que realmente el tema deportivo lo apartas y ya te preocupas porque, claro, es una cosa grave. Y entonces en ese sentido, pues yo creo que es lo peor y cuando más miedo te entra, porque claro, al final es tu cuerpo y en ese sentido, pues ahí sí que tienes que primar más por tu salud que por Claro. el deporte. Entonces en ese sentido, hace 2 años fue la verdad que también yo creo que el momento más duro para mí, el hecho de estar allí en Río y tener que volverme sin poder competir por este problema de salud, pero bueno, cuando luego ya te pones una balanza y miras primero por el físico que, vamos, por la salud que el físico. Estás ya recuperado. Te decía antes que la mala suerte a veces influye, efectivamente. ¿Qué porcentaje hay de azar en todo esto? Porque está claro que la preparación y el que una persona esté debidamente entrenado para participar en estos campeonatos en los que tú has participado y en el que has quedado también, lleva mucho esfuerzo detrás. Pero ¿qué papel juega el azar? Pues fíjate, lo venía hablando esta semana pasada, después de la carrera, que está claro que la suerte pues hay que buscarla, pero hay condicionantes que no puedes controlar y influye un poco. Evidentemente, por ejemplo, las condiciones climatológicas es una cosa que no se puede, no podemos hacer nada contra ella y en el caso de, por ejemplo, la maratón de Sevilla, pues fue un día espectacular. El mejor día para poder correr una maratón, 8 o 10 grados, nublado, sin nada de viento. Y el otro día, pues veía, este fin de semana veía Sevilla y estaba haciendo un huracán, lloviendo a mares. Entonces, pues ahí influye también esa pizca de suerte, el tener esa pizca de suerte en Porque a ese pesar sentido. de eso, sigo la carrera. Sí, ¿Seguisteis corriendo? no, no, me refiero que la semana pasada que llovió muchísimo, pero el de la Sí. maratón fue perfecto, o sea que en ese sentido Ah, ya. tuvimos mucha suerte, Sí, sí. entonces en ese ¿Habéis sentido hecho carreras con mal tiempo? sí, sí, ha habido muchas en las que, bueno, pues estás, lo que te digo, 3, 4 meses preparándote y llega un día pues de muchísimo viento, lluvia, entonces se te va sobre todo un poco al traste porque, claro, esas condiciones durante 42 kilómetros influyen mucho, te sale un día de muchísimo calor, entonces hay que tener esa piquina de suerte y luego, por ejemplo, pues que no te pase nada de alguna rozadura, algún tema que hay veces que no lo puedes controlar, pero sí que es verdad que yo digo de que la suerte hay que buscarla, pero que sí que en ciertos momentos te puede hacer que te salga todo muy bien o no del todo bien. Hablábamos de los peores momentos. ¿Cuáles han sido los mejores? Pues bueno, por suerte he tenido muchos. Quizá pues ahora el más reciente es el de este domingo pasado, ese campeonato de España haciendo marca personal y además disfrutando pues con toda la gente que tenía allí, que habían ido a verme, mi mujer, mi padre, todos mis amigos. Entonces el hecho de cruzar la meta allí y que estén allí y poder celebrarlo con ellos es algo increíble. Y luego pues bueno, pues evidentemente cuando que debuté en maratón también el campeonato de España hace 5 años ya, en abril que también conseguí ser campeón de España, también fue un momento muy bonito y luego pues yo creo que también te quedas con los primeros títulos en categorías inferiores que bueno, los disfrutas mucho más, eres un niño y te sientes pues muy respaldado sobre todo por eso, porque son tus primeros Ujú. títulos y te ves un poco que vas consiguiendo éxitos y vas viendo lo que es un poco el deporte de alto nivel. Decías tú que el deporte te ha dado mucho. ¿Qué es lo que te ha dado?
Pues sobre todo esa capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de disciplina, de ser una persona pues muy organizada, de tener las ideas claras y sobre todo pues eso, de ser muy constante en el día a día, porque claro, para preparar una maratón son alrededor de 12 semanas, haciendo pues semanas de 180, 190 kilómetros a la semana y eso implica pues mucha dedicación y ser sobre todo pues muy constante, es decir, día a día, cuidándote mucho, tema de alimentación, tema de Claro. Ujú. fisioterapia, masajes. Sí. Entonces eso yo creo que esos valores de disciplina, de esfuerzo y sacrificio, yo creo que es lo que te aporta y sobre todo también de, pues, de superación, ¿no? El querer seguir mejorando, el querer seguir mejorando tus marcas y en ese sentido yo creo que de cara a un futuro pues me va a venir muy bien todo lo que he aprendido con este deporte. Hay un libro y una película, primero el libro porque luego se ha adaptado al cine, que se llama De La fondo. soledad del corredor de fondo. No sé si le has leído o has visto la película. Leí un poco del libro porque sí que es verdad que mi entrenador me lo recomendó y bueno, pues transfiere un poco pues eso, sí que es verdad que los momentos que se viven, ¿no? Yo prácticamente en Segovia aquí entreno solo y mucho lo hago por la Vía Verde de Valverde, Ontanares y pues muchos días voy por allí prácticamente pues solo, te cruzas con alguna persona y ahí te das un poco cuenta pues eso, el día a día de un corredor de fondo, ¿no? Que son a lo mejor entre pues 18, 20, 25 kilómetros y es un diálogo interno contra ti mismo y el ir superando pues días que se presentan pues de mucho frío, o que está nevando, o que está lloviendo y tienes que salir y es pues es una superación y al final pues sí que es verdad que te conviertes ahí un poco en un hombre solitario y que vas al final metiéndote un poco en tu mundo y corriendo quizá pues eso, pensando en tus cosas. El protagonista del libro desahoga sus frustraciones con las carreras, con el deporte. ¿A ti te ocurre también? ¿Te desahogas corriendo? Sí, yo creo que, como he dicho muchas veces, yo creo que es una manera de liberar, ¿no? De soltar endorfinas que se dice, te sientes bien cuando tienes quizá pues algún pequeño problema o algún problema menor, vas a correr y parece que te encuentras mucho mejor. De hecho, pues estos días previos a la maratón de Sevilla, en los que ya bajas mucho el entrenamiento, la cabeza empieza a pensar, quizá el mejor momento en el que te encuentras es cuando estás entrenando, cuando estás haciendo tu rodaje de a lo mejor de media hora, ese es el mejor momento de que te encuentras del día. Luego al final la cabeza ya empieza otra vez a pensar en cómo voy a encontrar, qué rivales voy a tener. Pero quizá cuando estás entrenando es cuando más liberado estás y mejor momento físico te encuentras. Y cuando estás corriendo, ¿en qué se piensa? Bueno, se piensa en todo tipo de pensamientos, es decir, te ocurren pensamientos positivos, pensamientos negativos, la preparación, el cómo voy, el cómo voy a encontrarme, personas que han estado a lo largo de la preparación que te han ido ayudando también. Es un diálogo interno muy amplio en el que, bueno, pues trabajándolo como yo hago con Pedro Luis, que es una persona también que es la que me trabaja o que trabajo el aspecto mental, pues hacemos ese tipo de sesiones en el que trabajamos los pensamientos que van ocurriendo en competición para saber apartar los negativos y quedarte con los positivos o transformarles en positivos. Y al final, pues es una mezcla, pero sobre todo tienes que quedarte con lo positivo y que ese diálogo interno tuyo pues sea lo más agradable posible para que te surjan las menores dudas y que superes esos pensamientos que la cabeza a veces pues estaba jugando malas pasadas. Así es, esto te ha permitido seguramente conocerte mejor a ti mismo. Sí, sí, evidentemente el hecho de trabajar el aspecto mental hace que pues, te conozcas a ti mismo, que superes ciertos miedos que tienes, trabajes ese autocontrol, esa confianza en ti mismo. Son muchas cosas que la mente te va mandando y que te va dirigiendo, entonces la tienes que tener muy controlada y sobre todo pues en momentos claves tener esos aspectos muy dominados es lo que te hace un poco marcar la diferencia en una gran competición porque la cabeza es la que manda y como yo digo al final a la hora de la salida el 70% es más mente que físico. Claro que sí. Javi, ¿qué opinas del doping? Pues la verdad que es una lacra, es lo peor que le puede pasar al deporte, el hacer trampas, porque claro, al final partes en inferioridad y se ha hecho mucho daño. Evidentemente ha habido años muy duros de dopaje, en el que era un dopaje masivo y yo creo que pues bueno, poco a poco se va haciendo un gran trabajo por parte de las instituciones. Ahora mismo hay una agencia española que está haciendo un gran trabajo y luego aparte investigaciones también policiales y entonces pues bueno, yo creo que
tiene que haber tolerancia cero y todo lo que esté pues, en nuestras manos tratar de ayudar para conseguir que se erradique. Es difícil porque siempre dicen que el dopaje está presente, pero bueno, yo creo que sobre todo inculcar a los valores a los jóvenes, a esa educación que se está impartiendo también de que no todo vale y entonces pues en ese sentido todo lo que esté en nuestras manos tenemos que hacerlo. Tú eres un triunfador, tienes muchos trofeos en tu habitación, yo lo he podido ver porque en un momento dado tu abuelo me los enseñó, me enseñó todos esos trofeos y hay que decir que tanto éxito, que es abrumador, porque claro, campeonato que vas, campeonato que ganas, eso crea adicción. Bueno, no es que crea adicción, simplemente como te he comentado antes, yo creo que es un tema de superación, de no conformarte con estar o con conseguir un éxito, sino simplemente tratar de seguir cosechándolo, manteniéndote y superándote, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, en el tema de las marcas, pues eso, el no quedarte con esa marca que tenía de 2,933, sino tratar de superarme, de conseguir rebajarla y en este sentido pues también igual que con los campeonatos no me vale con ser cuarto de Europa en este mes de agosto sino intentar superarme, evidentemente que no es fácil, pero bueno, hay que tratar de ello. Entonces, más que una adicción, yo creo que es un reto contra ti mismo y sobre todo no conformarte, no ser conformista y seguir luchando por tus sueños, como yo digo, y entonces en ese sentido, al final sí que puede ser un poco relacionado, pero no es una adicción negativa, simplemente es el intentar luchar por seguir mejorando y por seguir peleando con los mejores. ¿Se han cumplido todos tus sueños? Bueno, todavía me falta uno que es el poder disfrutar de unos Juegos Olímpicos en condiciones. Lo que me pasó hace 2 años es algo muy duro y que guardo muy mal recuerdo de unos Juegos Olímpicos cuando es el mejor o el mayor evento del deporte. Entonces, el 2020 tengo que hacer o tratar de hacer todo lo posible por estar allí y quitarme esa espina, poder disfrutar yo creo que del, como te he dicho, el mayor evento para un deportista y más en una disciplina como es la maratón. Entonces yo creo que esa cuenta pendiente está muy presente y espero que quitarme esa espina, como ya te digo, en el 2020 en Tokio. Javi, tienes 34 años, para el 2020 te vas a preparar para ir a Tokio. ¿Piensas en alguna vez en el futuro en la retirada? Sí, cada vez más, ya. Evidentemente, cada vez que vas cumpliendo años, pues y vas viendo además que a atletas o amigos que tienes que son un poco más mayores que tú, pero que ya van pues apartándose, van retirándose, entonces pues ya cada vez ves que la retirada está un poco más cerca. Y bueno, pues sí que es verdad que intentas tratar de un poco pensar en qué puedes enfocar luego tu futuro. Sí que es verdad que me gustaría estar relacionado con el deporte y tratar de, pues, de enseñar